Los juegos de Nintendo se han caracterizado por ser para un público infantil. Claro que no todos los juegos de Nintendo estrictamente deben ser de ese género, pero ¿qué pasa cuando un juego que se pensó desde un comienzo que sería para un público infantil, dentro de este se encuentran cosas más maduras, y algunas con datos extraños? Este es un repaso por algunas cosas extrañas que aparecen en los juegos de Nintendo. El comienzo por el paseo de estos datos raros inicia con el juego de The Legend of Zelda, Link's Awakening. Este gran juego de la Game Boy es bastante normal para muchos países, pero en su versión alemana se le integró un diálogo bastante extraño. Lo que ocurría era que unos enemigos a los que se les podía quitar su caparazón gracias al gancho. Alguien seguramente pensó que mostrar sus vergüenzas no era suficiente y al hacerlo podíamos leer que en español sería, no sin un condón, o, la otra frase, que significa, dame tu jugo y yo te doy el mío. Frases totalmente anti-nintenderas. Además, en la versión original de Game Boy debíamos encontrar un objeto que fue censurado en la versión americana, y algunas copias europeas. Era el brasier de la sirena Marta. Un objeto demasiado fetichista para el público americano, que vio sustituido el sujetador por un collar de perlas que había que entregarle a la sirena a cambio de una escama de su cola. Sin embargo, por una vez, Alemania y Francia se libraron de la censura. Y para prueba, el sexy bikini de la sirenita. Pasando al siguiente dato, otro juego de la Game Boy, esta vez le tocó a Kirby. En el juego, Kirby's Dream Land 2, este título esconde un secreto. Los diseñadores de niveles de Kirby decidieron incluir un detalle casi imperceptible a la hora de jugar, pero claramente visible desde una perspectiva más amplia. En el nivel 5 del mundo 5, Kirby recorre de manera descendente el cuerpo de una mujer desnuda algo conceptualizada, pero que se puede apreciar de manera clara en la fotografía del manual. ¿Se daría alguien cuenta de esto mientras jugaba en su Game Boy? Dejemos un poco el Game Boy por ahora y sigamos con el siguiente caso. Este no es tanto que haya aparecido en el juego, pero sí que se ha corrido un fuerte rumor sobre este. Se trata de la saga Star Fox, con un dato bastante extraño y curioso. Todo comenzó por las imágenes que aparecieron tanto para la versión de Super Nintendo y Nintendo 64, en donde se notaban las piernas de los pilotos algo extrañas. La gente comenzó a dudar y esto hizo pensar a muchos que los pilotos se tuvieron que amputar las piernas. Visualmente en las fotos sus piernas sí parecen de prótesis, pero ¿por qué se las tenían que amputar? Hay una explicación para ello y es la siguiente. Los pilotos sin piernas pueden soportar más PS que sus compañeros con piernas. Cuando la gravedad fuerza la sangre del cerebro a las extremidades inferiores, causa pérdida de conocimiento en los pilotos. Pero si no tienes piernas donde forzar la sangre, más sangre puede permanecer en el cerebro y es más fácil para el corazón el bombear sangre de regreso al cerebro. Sus piernas fueron probablemente amputadas voluntariamente ya que son todos pilotos entrenados. Su sociedad futurista permite prótesis que les permiten caminar y correr normalmente para que no haya pérdida en realizar estas amputaciones. Nintendo no ha comentado nada acerca de este dato. Si se habla de juegos de Nintendo, claro que no puede faltar Mario Bros. Para comenzar, Mario parece que le ha entrado duro a los alucinógenos. El hongo que utiliza para crecer, que es rojo con manchas blancas, en la realidad existe. Este hongo se llama Amanita muscaria, alucinógeno por excelencia, una de las drogas más antiguas de la humanidad. También la hoja con la que Mario vuela por primera vez, en Super Mario Bros. 3 para la NES, está relacionado con los alucinógenos. La ayahuasca, planta cuya corteza es un potentísimo psicotrópico, luce unas hojas de color verde, casualmente del color que sale en el menú del mapa. No obstante, en el juego la hoja es de color marrón. ¿Podría ser coincidencia? El color marrón es el de la corteza de la ayahuasca. Dejando a un lado los alucinógenos y para contar el último dato, tenemos que regresar al Game Boy, con un juego de la gran novedad de aquel tiempo de esta consola portátil, la cámara para la Game Boy. Este dato es muy extraño e inquietante, tanto en lo visual como en la frase que aparece en él. El dato es el siguiente.
La cámara de la Game Boy era un accesorio que te permitía sacar fotos y estas serían pixeleadas, también podrías imprimirlas. Para el tiempo era toda una novedad. Todo bien hasta aquí, el problema se daba porque el sistema viene cargado con varios minijuegos y funciones de edición de imágenes, entre las cuales estaba una opción, RON. Si esta era seleccionada seguido aparecía lo extraño, se veían unas caras bastante extrañas. No sé a qué parte del equipo de Nintendo se le ocurrió poner eso, porque también venían acompañados de frases como, que en español vendría a ser algo como, de quien estás huyendo. Y esto lo acompañas con una horrible cara, era para dar miedo. Y la otra frase que estaba peor, que significa no seas tan tonto. Esto fue con toda la intención, ya que para la versión de América venían con unos rostros y en la versión japonesa estaba acompañado con unos rostros extras, que no sabías cuál de los rostros era peor. Como podemos darnos cuenta, a veces Nintendo sale con alguna sorpresa, pero eso mismo hace que sea una gran compañía y que nos ha dado muchas horas de diversión. Quién sabe y en un futuro aparezcan cosas parecidas o mejores.